Ustedes, pues, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. In lakesh katanesis maya, kinsikikesh yetel kimapolal, beglae utan yumkue kuyaliktone, kabet bisik kushtal hash malo, tumem yumkue kilish tone upalalom. Konesh kimbensik ukinil carnaval helvish kuyalikton yumsile, bishik tutbutech tatukul yetel tapuxikal le miércoles de ceniza men kasik ukilish kinob ti cuaresma. Muy queridos hermanos y hermanas, les saludo con el afecto de siempre y les deseo todo bien en el Señor en este sexto domingo del tiempo ordinario. Los israelitas, desde tiempo de Moisés, fueron llamados a vivir en santidad por la simple razón de que Dios es santo. Este llamado aparece en la primera lectura de hoy, tomada del libro de Levítico. Ahora bien, la santidad para el israelita consistía principalmente en no odiar a sus hermanos ni en lo secreto de su corazón. Consistía también en corregir a los hermanos y consistía en no vengarse de sus maldades, porque estas cosas significan amar al prójimo como a sí mismo. A primera vista, parecería que el llamado de Cristo en el Evangelio de hoy, según San Mateo, es idéntico al llamado de Levítico, pues Jesús también llama a sus discípulos a ser perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Pero la originalidad del mandato de Jesús es que Él llama a amar no solo a los miembros de su pueblo, sino a todo ser humano. Nos invita a amar no solo a los que nos aman, sino a amar incluso a nuestros enemigos. Esta enseñanza es totalmente inédita y aún ahora es novedosa cuando volvemos a experimentar el daño que nos causa una persona que no nos ama. Jesús invita a superar la ley del talión que permitía castigar proporcionalmente a la ofensa y decía así: ojo por ojo y diente por diente. Jesús nos pide ser generosos con las personas que nos hacen el mal. Nos invita a no buscar venganza, sino a dar siempre otra oportunidad. Y nos invita a ser generosos con quien acuda a nosotros en su necesidad. Todo mundo puede saludar a quien lo saluda, y todo mundo ama a quien lo ama. Así es que el mérito cristiano se encuentra en saludar a quien no se interesa por nuestro saludo y nunca nos saluda. El mérito cristiano está en amar incluso a los desconocidos y a los que no son nada nuestro, interesándonos por su bienestar. Y más aún, está en amar a los que pensamos que no se lo merecen o que nos han hecho un mal directamente a nosotros. Todo lo que propone el libro de Levítico y lo que propone Jesús para alcanzar la santidad parece reducirse al amor al prójimo como a nosotros mismos. Pero entonces, ¿dónde queda el primer mandamiento que consiste en el amar a Dios con todo el corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas? Es que nadie puede amar a Dios a quien no ve, si no ama a su prójimo a quien está viendo. El amor a Dios no es auténtico si no se traduce en amor al prójimo. Y Dios es nuestra fuerza para amar de veras a todos nuestros hermanos. No nos cansemos, pues, de seguir el camino de santidad, porque quien se lo proponga lo podrá encontrar y seguir. Tengamos en cuenta que Jesús es el camino, la verdad y la vida. En la segunda lectura de hoy, tomada de la primera carta de San Pablo a los Corintios, nos invita a no destruir el templo de Dios, donde habita el Espíritu Santo, y dice: ustedes son ese templo de Dios,
Esto lo podemos interpretar en el sentido de que nuestro cuerpo es habitación de Dios, como más adelante lo afirma en otro capítulo. Pero aquí se refiere más bien al templo que formamos todos en conjunto, es decir, a nuestra comunidad cristiana, tal como lo afirma también el apóstol San Pedro en su segunda carta. Ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción de un templo espiritual. Cuando tomamos actitudes divisorias en la iglesia, también estamos destruyendo el templo espiritual de Dios, que es la iglesia. Si tú no perteneces a ningún grupo en tu parroquia o en la iglesia, igualmente la destruyes con comentarios negativos sobre las personas o grupos de la iglesia. Por eso, antes de hablar, pensemos delante de Dios. Esto que voy a decir, ¿de qué manera hace bien a la iglesia? ¿De qué manera la construye? Y si resulta lo contrario, será mejor no hablar, o hablar con la persona indicada para la corrección fraterna o para la conveniente denuncia ante la autoridad eclesial cuando sea el caso. Recordemos además que la familia cristiana también es comunidad eclesial cuya unidad debemos construir día con día. Y recordemos que cada cristiano en cualquier grupo humano ha de ser factor de unidad. En ocasiones es la sabiduría humana la que nos hace atentar contra la unidad de la comunidad de la iglesia. Por eso San Pablo dice: si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio según los criterios del mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Y es que la comunidad de Corinto se dividía cada vez más por valorar a los demás no según la fe, sino desde los criterios meramente humanos de sabiduría. No basta pues tener la razón. Quien cree y ama a Cristo y a su iglesia sabrá valorar a los cristianos y especialmente a los ministros de Dios con los criterios de Jesús, los cuales construyen la unidad. San Pablo concluye ese texto señalando que nadie debe gloriarse de pertenecer a un hombre, ya sea Pedro, Apolo o Pablo, pues todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. También la división en la iglesia la podemos llevar desde fuera, como cuando las contiendas políticas nos dividen y creemos equivocadamente que tenemos el deber de estar peleados y distanciados con los del otro partido. Y como cuando ya pasaron las elecciones y seguimos todavía en rencillas con los otros. Llevemos la fiesta política en paz. Y cuando vayamos a la iglesia, hagamos como los deportistas profesionales cuando llegan al estadio a jugar un partido, que primero van a los vestidores para quitarse la ropa que llevan puesta y para vestirse con el uniforme del propio equipo. Y nuestro uniforme es el de cristianos, el de hijos de nuestro Padre Dios y de hermanos de nuestro Señor Jesucristo. No llevemos a la iglesia ninguna otra división que venga de fuera y mucho menos la hagamos por dentro. Espero que todos estemos disfrutando cristiana y santamente del carnaval y que interiormente nos estemos disponiendo a vivir el santo tiempo de la Cuaresma que iniciaremos el próximo miércoles con el rito de la ceniza. Fuera de los niños, los ancianos y los enfermos, recordemos no solo la obligación del ayuno y la abstinencia en ese día, sino también todo el bien que nos hace espiritualmente el experimentar un poco de hambre y el bien que podemos hacer si lo que nos ahorramos en comida en ese día lo transformamos en limosna en favor de un hermano necesitado. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020. Recibamos en nuestros hogares a los visitadores debidamente acreditados y atendámosles con cortesía cristiana, dando respuesta a todo lo que nos pregunten.
Que tengan todos una feliz semana. Sea alabado Jesucristo.